Ustedes nos han reclamado que cada vez está más de moda, que cada vez más gente se lo hace, como es el implante capilar. Y para ello recibimos a la doctora Paloma Tejero, directora médica de Mediesthetic en Madrid y en Toledo. Bienvenida, doctora Tejero. Y en primer lugar, ¿cada vez nos hacemos más implantes capilares? Sí, la verdad es que cada vez, tanto hombres como mujeres, buscamos calidad de vida y el pelo no deja de ser algo que nos influye en nuestra relación con los demás, nos da mucha seguridad y desgraciadamente también al vivir muchos años y por nuestro ritmo de vida perdemos todos los pelo poco a poco, tanto hombres como mujeres, y queremos reponerlo. Y una pregunta, porque para empezar a hablar de todo esto deberíamos preguntarnos por qué muchos varones pierden pelo y por qué influye tanto al varón la pérdida de pelo. Yo creo que primeramente el pelo es algo que nos distingue del hombre del animal, y aparte de eso también durante toda la historia de la humanidad al pelo se le ha otorgado un papel casi determinante. Un hombre se podía atribuir que es de una casta o de una clase social o que tiene un nivel en función de qué peinado lleva o de cómo tiene el pelo, y cuando no la tenía se usaban pelucas. En el siglo XXI no recurrimos tanto a esa forma no natural como la peluca, sino que además queremos tener nuestro propio pelo que nos da una imagen que habla mucho de nosotros. Por eso yo creo que es tan importante conservarlo, cuidarlo y tenerlo. Por ejemplo, a mí me llaman pelo señora, porque yo tengo un pelo que a mí me encanta, pero hay otros que no. ¿Y por qué? ¿Por qué se le cae el pelo a los hombres y a las mujeres no? Bueno, ¿O no tanto? No tanto, porque la principal causa, hay muchas causas de caída de pelo, pero podemos hablar de dos grandes grupos. Por un lado, las carenciales, cuando algo falta. Y generalmente en la mujer lo que suele faltar es hierro durante la época fértil. Esa sería la primera causa de pérdida de pelo en la mujer. En el hombre, la causa de caída más frecuente es una hormona y que es indispensable para él, como es la testosterona. Afortunadamente, mientras mantiene niveles de testosterona, y que esperemos que sea mucho tiempo a lo largo de su vida, esta lo que hace es que a nivel de pelo miniaturiza los folículos, los va haciendo cada vez más pequeños y estos caen. Y eso es la alopecia androgenética. En la mujer, cuando ya no tenemos esa protección de los estrógenos, después de acabada la edad fértil, hay un desequilibrio estrógeno-andrógeno, y eso hace que tenga también con mayor probabilidad, aparte de otras causas posibles, ese tipo de alopecia androgenética, que es un patrón más similar al del hombre. Bueno, vamos a grano, luego hay otro tipo de preguntas que tengo también preparadas con relación al pelo. 925 28 87 91 es un tema realmente interesante que preocupa a muchas personas, la alopecia, y que se puede tratar, y además en nuestro país desde hace mucho tiempo y de una forma fantástica, que también lo mencionaremos. Implante capilar. Hábleme de cómo es esta intervención y cómo se hace y si es complicado o no. Bueno, la ventaja que tiene es que no necesita anestesia general, generalmente es ambulatorio y el paciente regresa a su domicilio, y es una técnica muy segura con dos posibilidades. Lo que se llama la técnica de la tira, que era la técnica más tradicional, se quitaba una tira de la parte occipital, porque en esta zona, y esto es importante, la nuca, por ahí, el pelo no es sensible a la acción de esta hormona, de los andrógenos. Por eso van perdiendo pelo frontal y parietal, y sin embargo esta zona se conserva. Es la zona que no se cae el pelo. Entonces, el pelo tiene memoria. Cuando yo cojo pelo de esta zona y la pongo en la región frontal, permanece y sigue siendo no sensible a la acción de estas hormonas. Por eso cogemos esta tira de pelo, se fragmenta, se van logrando unidades foliculares y se van poniendo una a una estas unidades foliculares. ¿Y ese pelo crece normalmente? Ese pelo crece y se mantiene. Esa es la ventaja de lo que estamos comentando. Y posteriormente hemos logrado otra técnica nueva, que es, ya no necesito quitar una tira. Imagínense una persona que quiere llevar el pelo muy corto, rapado, o que tiene poco y no quiere que se vea la cicatriz, que es el problema de esta técnica. ¿Esa cicatriz se mantiene siempre? Sí, la cicatriz donde hemos obtenido la tira se procura que sea una cicatriz poco visible, pero está. Porque yo, claro, te voy a hacer una pregunta
que yo me planteo desde que me dice usted esto. Si queremos regenerar esta parte del pelo, es fundamental cogerla de aquí. ¿Por qué no se puede coger, por ejemplo, del pecho o de los brazos o de las piernas? ¿No tiene nada que ver ese pelo? Sí se podría utilizar. De hecho, hay veces que cuando es necesario, por ejemplo, también para reconstruir unas cejas o para hacer un implante en cualquier otra zona corporal, se puede utilizar, pero no tiene las mismas características fisiológicas que el pelo de cuero cabelludo. Pero siempre que podemos, lo lógico es utilizar esta zona como la mejor zona donante para lograr el implante. Bueno, ahora vamos al bolsillo, pero la última sobre este asunto. ¿Yo me podría poner el pelo de otra persona? No, eso sí que es rotundo no, porque nosotros, todas las personas, tenemos un mecanismo de sistema inmune que rechaza todo aquello que no es propio, que no es de él. Pero también ahí tenemos una ayuda. Actualmente las técnicas de medicina regenerativa sí que nos ayudan a que con nuestras propias células, con nuestros propios folículos, podamos obtener otros y que nos ayuden a lo que ya está, que pueda crecer de una forma importante, tener un mayor número de pelos, y gente que antes era pobre como donante, podemos hacer que tenga una mayor capacidad, una mayor cantidad de folículos. Pero se me ha quedado una cosa muy importante. Dígame. Hemos hablado de la tira, Sí. pero decíamos que hoy esta técnica también se ha visto mejorada y hacemos la técnica FUE, que es unidad folicular. Ya no es necesario hacer la tira, sino qué bien. que cogemos un folículo, le ponemos, quitamos otro, lo ponemos, que ya no hace haciendo falta hacer folículo cicatriz. sin hacer esta cicatriz. Ah, fíjese qué bien. Fíjese qué bien. Y una cosa muy importante. Por un lado, ¿a los varones le da vergüenza acudir a su consulta? No, yo creo que no, que actualmente no. Ese tiempo está totalmente superado y yo creo que es algo usual. Natural, como tiene que ser. Es que al final, cuando uno tiene un complejo, sea el que sea, sí es que hay que acudir a la persona que le va a ayudar, porque vamos a ser muchísimo más felices. Y uno más importante, y eso le he comentado antes de empezar, yo tenía una amistad que en su día, hace 10 años, no tenía muy claro que en España se hiciera también esto y se fue a Vancouver, a Canadá. Sí sé que muchos se han ido a Turquía, que además meten paquetes de vuelos, etcétera, para hacer esta operación. Actualmente, ¿cómo está en España este tipo de implantes y si es muy costoso y ya lo podemos hacer en España? Hombre, hace mucho tiempo que se hace en España. Lo sé, pero claro, que mucha gente... ¿Y por qué se va la gente fuera? Por el tema Generalmente tema económico. Y aquí hay cosas que no podemos evitar. En España hay un coste del profesional, del personal. Aquí en el tema de implante es importantísimo que tengas un buen equipo auxiliar, lo que llamamos las cortadoras, las manipuladoras, aquellas personas que van preparando los folículos para que se mantengan siempre en las mejores condiciones, de tal manera que sobrevivan cuando yo los implanto, y que se haga con las condiciones máximas de asepsia, de seguridad, de confort, y eso tiene un coste, que creo que hay que hacerlo. Pero a mí me gusta añadir una cosa que también me ha comentado usted que es importante, que claro, nos vamos a Turquía, nos hacemos nuestro implante y llegamos a España, tenemos un problema y aquí vamos a ver, pues en este caso a Mediaesthetic, y ahí es donde está el problema, que a veces igual nos vamos a gastar mucho más haciendo esta operación que haciendo de otra forma. ¿Y cuánto cuesta ponerse un pelo? Depende del número de unidades que se implante. ¿Va por unidad el precio de...? Sí. Normalmente se presupuesta en torno a las 1.500, 2.000 unidades de pelo, pero hay pacientes que tienen grandes alopecias y que necesitan más, necesitan incluso una segunda intervención, o como decía, empezamos con una técnica de medicina regenerativa, lo que nosotros llamamos el microinjerto cutáneo, o utilización de factores de crecimiento para mejorar la zona. Yo siempre pienso que cada persona necesita un tratamiento adaptado, personalizado, y que es lo que hay que ofrecerle. Caray, que de cosas, ¿eh? Me interesa muchísimo que me siga usted hablando de esto y le quería preguntar si la gente que se ha hecho este tipo de intervenciones, ¿cómo mejora su calidad de vida? De repente se ve con mucho pelo. ¿Eso puede crear algún tipo de trauma? Bueno, no, yo creo que trauma ninguno, al contrario, lo que te da mucha satisfacción. Muchas veces, si estás acostumbrado a verte tantos años pues, sin pelo, de repente, no sé. Yo creo que eso, como decía, siempre es satisfactorio. Afecta psicológicamente. Pero el problema suele ser al revés, el problema de la frustración. Yo creo que todo el mundo tiene que saber qué va a obtener y eso hay que saberlo antes. Por eso decíamos que se puede obtener un número determinado de pelo. Imagínese que yo quisiera tener un pelo rizado y tipo Michael Jackson, con mucho volumen. Pues como no utilice una prótesis, no lo voy a poder obtener a través de mi pelo, ni siquiera con cirugía. Y eso el paciente lo tiene que saber. Hay límites en función de las características de cada pelo y eso te obliga. Y a veces hay fracasos y también hay que asumir, como en cualquier acto médico, los riesgos y los beneficios. Ahora vamos con esos riesgos y con otras soluciones que le quiero preguntar. Nos llama Jacinta y le quiere decir a usted que
que toma Sintrón y que lleva un marcapasos, pero le gustaría hacerse un implante de pelo. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer, pero evidentemente necesitamos la colaboración de su cardiólogo. Habría que retirarla al Sintrón, con lo cual tiene que estar justificado y durante un tiempo cambiar el Sintrón, al principio por heparina. Evidentemente hay siempre que valorar. Una persona con Sintrón está anticoagulada, hay un riesgo muy importante de sangrado y eso no nos obliga a condicionar la cirugía. Por eso digo que primero hablaríamos con su cardiólogo. Si él nos da la pauta y nos da autorización, podríamos hacerlo. Me viene muy bien la siguiente consulta que le voy a hacer yo en nombre de una de nuestras espectadoras. Josefina de Ciudad Real dice que lleva ya un tiempo con pérdida de pelo y que si hay, además, porque usted me lo ha comentado antes de forma satisfactoria, de estas cirugías capilares, si la medicina también ayuda a frenar esa caída de pelo, incluso a regenerarlo con vitaminas, no sé lo que quiera explicar. Claro, la cirugía siempre es el fracaso de la medicina, lo tenemos que tener claro y lo más importante es estabilizar el proceso. Si yo hago un implante pero el pelo se sigue cayendo, conservaré lo que he puesto, pero los otros se caerán, luego volveré a tener el problema. Por eso siempre hay que hacer esos tratamientos, pues las vitaminas quizá es un capítulo, cuando hay carencias, si la persona tiene falta de hierro vamos a darle hierro y esa es la solución, pero si tenemos esa alopecia causada por la testosterona hay que dar un antiandrógeno, que normalmente es la finasterida, es uno de los más utilizados, hay otros como pues el dutasteride, volvemos a tener que hacer esa medicina personalizada en función de lo que nos encontremos. Y un detalle, están llamándonos mujeres, porque la alopecia en mujeres cada vez es mayor. Es un problema quizá todavía más importante que en el hombre, porque todo el mundo aceptamos que un hombre sea calvo, pero es muy difícil aceptar que una mujer lo sea. Entonces, por eso, en mi consulta sí que es verdad que en el tema de tricología cada vez lo que vemos es un aumento más importante del número de mujeres. Bueno, Bueno, iba a hacer otra pregunta, pero que no se me olvide la pregunta, pero nos vamos a Ciudad Real con Teresa. Teresa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su consulta? Pues resulta que yo tengo 36 años y tengo alopecia frontal fibrosante. Y entonces me han dicho que un implante de pelo, pues que no me lo podrían hacer porque se me volvería a caer. Y yo quería saber una segunda opinión. Bueno, También se me ha caído el pelo de las cejas. Las cejas. Bueno, pues aquí tiene a la doctora para esta segunda opinión. Muchas gracias por llamar. Escuche atentamente. Bueno, la alopecia frontal fibrosante es una enfermedad hasta ahora casi desconocida y que en los últimos años hemos visto aumentar de forma, pues yo diría que importantísima. Sí. Es un problema de tipo inmunitario, pero todavía no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Sí, que se destruye el pelo, tanto de la región frontal, la línea de implantación de la mujer va retrayéndose, aparecen como esas mujeres del Renacimiento que tenían las frentes tan anchas y como la paciente nos ha comentado, también se cae el pelo de la ceja. Yo no estoy de acuerdo en que el implante siempre se rechace, se puede intentar. Sí es cierto que a veces la solución es mala. Se trata con corticoides, se trata de paliar con corticoides tópico o corticoides tomado en pulsos y a veces, desgraciadamente, como decíamos, hay que recurrir a prótesis capilares y en el tema de las cejas es lo más fácil porque con una técnica de micropigmentación vamos a conseguir un resultado estético importante. Depende del proceso y de la fase que está, se puede intentar un trasplante, aun con el riesgo de que efectivamente fracase. En este caso de nuestra espectadora, si se arriesga, de Teresa, si se arriesga, se va a hacer ese implante y fracasa, ¿se le devolvería el dinero? Así de claro se lo digo. No, porque tampoco... Quiero decir, lo voy a intentar, no sé si lo voy a conseguir. Y luego, es que claro, no hay garantía. No hay garantía porque lo que estamos luchando es contra esa destrucción que hace ella de su propio pelo. Entonces, por eso, quizá la forma más fácil de paliarlo sería intentar controlarlo, como decía, médicamente, y si vemos que está estable, volvemos a insistir. Nosotros, por lo menos, no intentamos ninguna cirugía si no tenemos estabilizada la caída. Creo que eso sí que es importante. Bueno, lo que le quería preguntar ya hace un rato. Vamos a ver, yo me he puesto ya pues, 1.500 pelos o 2.000, ¿eso ya es una buena mata de pelo? Bueno, es importante. ¿Cuándo empieza a ser Bueno, si esto que estamos viendo ahora mismo en la imagen, pues posiblemente lo que se hayan puesto sea en torno a ese número. Sí. ¿Cómo se cuida eso? En el momento que tengo que tener cuidado al cepillarme porque se me puede ir, hay que ponerse algún tipo de champú. Claro, que me ha gastado tanta lana ponerme pelo, imagínese que de repente se me va por el desagüe. Evidentemente que hay que cuidarlo, hay que cuidarlo muchísimo y de hecho pues hay todo un protocolo hasta que ese pelo queda implantado y ya forma parte y se trabaja de forma normal, igual que el anterior.
posterior. Desde los primeros días la asepsia es importante, un champú y un lavado cuidadoso, y además una de las complicaciones que puede haber es una foliculitis, que se infecte y que el pelo se caiga. Por ejemplo, vemos más en pacientes diabéticos. Entonces, por eso, lo que decía de irse fuera, hay que tener un seguimiento, nosotros llamamos enzimático, de estar encima del paciente para saber que todo va bien. Pero una vez que eso ha cicatrizado y que ya sigue siendo parte de ti, ya se trata igual que el pelo que teníamos antes, pero tendremos que seguir haciendo tratamiento, por lo que hemos comentado, porque si no, ese quedará, pero el otro se irá. Y a peinarse todos los días, que luego dicen, no, yo por lo menos ya no me peino, pero hay que peinarse todos los días, ¿eh? Bueno, para no peinarse todos los días, como no te pongas una peluca, evidentemente, no hay ninguna solución. Bueno, doctora Paloma Tejero, me ha encantado. Me ha encantado hablar de los implantes capilares con usted, de las nuevas técnicas y de que pueden ayudar a tantas personas que, oye, pues que al final pues tienen ese trauma y que tengan a gente, como en este caso de Mediaesthetic, para solucionárselo, pues fantástico, me parece maravilloso. Contamos con un buen equipo, es la doctora Zamorano, nuestra cirujano, la que hace esa técnica y como te decía, además de implantes, estamos trabajando muchísimo con el microinjerto cutáneo, con resultados muy satisfactorios y procurando dar esa calidad de vida que nuestros pacientes demandan. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer y me quedo con todas estas cosas por si le tengo que dar algún consejo a más de un amigo, que seguramente que le va a venir muy bien. Muchas gracias. A vosotros. Nosotros seguimos en...